y para analizar los resultados de las elecciones legislativas tenemos en estudio a Ana María Trujillo, docente y analista internacional, y a Juan Camilo Hito, del Observatorio de Venezuela de la Universidad de los Andes. Me gustaría empezar con usted, doctora Ana María Trujillo. Gracias por acompañarnos en Red Noticias. Y la primera pregunta tiene que ver si este sería el principio del fin del chavismo después de 17 años de estar en el poder y de haber ganado todas las elecciones. Bueno, buenas noches. Realmente no creo que sea el fin. Creo que todavía falta muchísimo y creo que van a empezar, digamos, unos movimientos importantes. Creo que sí es el principio del cambio, creo que es la muestra que con estas posturas autoritarias que ha tenido el gobierno, definitivamente la gente lo rechaza. Pero no creo que eso signifique el fin, creo que todavía falta mucho, creo que finalmente es un régimen presidencial. El hecho de que sea un régimen presidencial hace que pues la Asamblea no tenga de todas formas el poder que puede tener el Ejecutivo. Sin embargo, también hay que matizar esa postura porque la Asamblea, digamos, después de la Constitución del 99, evidentemente tiene un rol importante. Entonces, sí hay que decir, es un cambio fundamental, pero no creo que se deba decir tan abiertamente que es el fin del chavismo. Además, como lo veíamos en las notas, la gente en la calle está, digamos, volcada a decir no estamos a favor de esto. Entonces, todavía falta. Doctor Juan Camilo Hito, en este sentido de tratar de ver qué tan grande es el cambio, todavía nos falta una información fundamental y es los escaños que faltan por asignar. 19. Porque de esos escaños depende si la mayoría es de 3/5 o de 2/3. ¿Cuál es la diferencia que hay entre que la oposición se gane 3/5, como los tiene en este momento, o 2/3 de la Asamblea? ¿Qué diferencia habría? Bueno, primero una pequeña corrección. Yo pertenezco al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Okay. Detalle no menor. Sí, es muy importante tener en cuenta que hasta el momento lo que la oposición venezolana aseguró el día de ayer fue la mayoría absoluta o simple, es decir, la mitad más uno de los votos. Está cerca de la mayoría, de la primera mayoría calificada, que viene a ser la de los 3/5. Y es verdad que esperar qué va a suceder con esos 22 escaños que faltan por asignar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque por el momento lo que puede hacer la oposición en esta nueva asamblea es designar, por ejemplo, la junta directiva de la Asamblea Nacional, es decir, presidente y vicepresidentes. Puede también sentar posición fuerte, digamos, los temas que se van a tramitar en la Asamblea, es decir, la agenda queda, digamos, bajo su opinión, pero con una mayoría de 3/5 puede hacer cuestiones bastante más importantes, entre ellas el voto de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, y ya si llegara a lograr la segunda mayoría calificada, que es la de 2/3, podría incluso convocar una Asamblea Nacional Constituyente, llamar a un proyecto de reforma constitucional. Hasta revocarle el poder al presidente Nicolás Maduro. Sí, es bastante Ana María, en este caso, el chavismo tiene prácticamente un mes para de pronto quitarle el cierto poder que ya tiene la Asamblea. ¿El chavismo puede dedicarse a eso, lo que le queda de gobierno, para restarle poder a la Asamblea y poder gobernar sin miedo lo que le queda a Nicolás Maduro de presidencia? Definitivamente, yo creo que esa es la estrategia que tienen que hacer. Además, digamos que hay otro elemento que es muy interesante. Normalmente cuando uno analiza cómo se comportan los gobiernos, que supuestamente son democracias, pero son en realidad bastante autoritarios, uno revisa el tema de los decretos. Y es muy curioso porque en Venezuela no se han generado casi decretos. La forma de saltarse al legislativo es precisamente a través de decretos. Venezuela todo lo hace a través de la Asamblea, lo cual entonces demuestra es bastante democrático. Por lo menos para el régimen de Maduro. Exacto. Entonces dices, yo soy democrático, lo estoy pasando. Yo creo que a partir de este momento vamos a empezar a ver un aumento de decretos, lo cual entonces va a hacer que evidentemente las cosas no tengan que pasar por el legislativo. Habiendo ya aclarado, Juan Camilo, la diferencia que hay entre el número de curules que faltan por asignar, como lo acabamos de hacer, quiero preguntarle, la oposición, ¿qué tan cohesionada puede estar? Porque hasta el día de hoy están celebrando todos juntos, pero hasta el día de hoy ha habido distintas vertientes, la vertiente de Enrique Capriles, la vertiente de Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, la vertiente de María Corina Machado. ¿Sí se van a poder unir? ¿Sí podrán hacer un trabajo legislativo conjunto para que ese bloque funcione? Yo pienso que ese es uno de los retos más importantes de la oposición en este momento. Es decir, de cara a un proceso electoral como el de ayer,
es mucho más sencillo tratar de conservar cierta cohesión entre los diferentes grupos que hay dentro de la oposición, dentro de las diferentes facciones, pero ahora que ya están en un escenario bastante más favorable dentro de la Asamblea, pueden empezar algunas pugnas de poder. Por ejemplo, puede empezar Voluntad Popular a decir, bueno, yo puse muchos más votos en ciertas regiones neurálgicas e importantes. A cobrarse los triunfos. Exactamente. Sí. Pueden empezar a haber algunas fisuras que tengan que ver con las proporciones que han sacado los diferentes partidos dentro de la Mesa de Unidad Democrática. Y por ejemplo, un partido como Acción Democrática, que tuvo un protagonismo muy fuerte dentro de lo que se conoce como Cuarta República, sacó unas votaciones muy interesantes en algunos distritos de Caracas que eran prácticamente vedados para la oposición. Claro. Entonces ellos, a través de Henry Ramos, podrían reclamar un poco más de protagonismo. Ana María, digamos que los colombianos y gran parte de América Latina estaba muy preocupado por lo que iba a pasar en Venezuela después de, sobre todo si ganaba la oposición, como así fue. Y no pasó nada, afortunadamente, para la paz del continente. No pasó nada por ahora. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Usted cree que existe una reacción violenta por parte del régimen de Nicolás Maduro contra la oposición? ¿Puede pasar algo de violencia en Venezuela en esos días? Bueno, yo le soy sincera, a mí no me gusta la futurología, pero no creo. Yo no creo que vaya a haber algo de violencia, porque yo creo que precisamente cuando uno mira, por ejemplo, el comportamiento de los estados fronterizos con Colombia, específicamente, digamos, la parte norte, lo que evidencia es un rechazo a esa censura, a ese cierre de frontera, a esa violencia. Yo creo que sería bastante torpe si el régimen no lee precisamente eso. Creo que el régimen debería leer y empezar a decir, vamos a hacer otro tipo de actividades. En ese momento, entonces, diría el tema del decreto, hacer otras cosas, pero que no sean tan visibles además en los medios. El tema de seguir teniendo una violencia con la oposición, eso no va a dar resultado. Bueno, pues Ana María Trujillo, muchas gracias por acompañarnos en Red Más Noticias, igual a Juan Camilo Hito, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias y siempre bienvenidos. Muchas gracias por la invitación.